en esa. Bien, vamos al mensaje del día de hoy. Vamos a nuestra epístola de los Romanos. Estamos en el capítulo 15. Hoy vamos a ver los versículos del 22 al 24. El tema de este mensaje, aunque ya lo hemos hablado de él en otras ocasiones, creo que este pasaje nos trae un ejemplo muy claro de qué debemos esperar nosotros cuando nos involucramos en un evento evangelístico. Hoy vamos a ver la forma como la vida de Pablo nos ejemplifica cómo debemos involucrarnos en una obra de evangelización. El Señor ha utilizado a sus elegidos para llevar a cabo la obra que de acuerdo a sus propósitos Él mismo ha determinado. Sin embargo, muchas veces nosotros, los creyentes, a veces con buena voluntad, buscamos darle una manita al proyecto que el Señor tiene de la forma como evangelicemos. En este pasaje Pablo nos muestra algunos aspectos que debemos tomar en cuenta cuando nos queremos involucrar en alguna obra, ya sea misionera o alguna obra de evangelización. En primer lugar, debemos saber determinar cuándo es que realmente hemos sido llamados. Algunas personas empiezan a mover y son personas que ni siquiera han sido llamados a ese ministerio. Debemos entender cuándo es un deseo de Dios que nos involucremos en una obra o cuando solamente es un deseo nuestro de querer hacer algo por la obra de Dios. El éxito auténtico de un llamado de Dios puede fallar a veces. Tanto si tratamos de hacer más de lo que Dios nos ha mandado hacer, como si hacemos menos de lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Debemos llevar a cabo únicamente la obra que se nos ha encomendado para que en esta forma el Señor sea glorificado. Jesús dijo en Juan 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciera. O sea, el Señor es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. La obediencia que demos únicamente a lo que Él nos ha dado es lo que le va a dar la gloria a Dios. Dios es el que es soberano. El hombre solamente es responsable de llevar a cabo la obra donde Él nos ha colocado. Sin embargo, es muy común que el hombre trate de determinar por sí mismo la forma como debe llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado. Es importante considerar que si las cosas no las hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él ha establecido, probablemente lo estemos haciendo de acuerdo no propiamente a la voluntad de nosotros, sino a la voluntad de Satanás. Dios es soberano en el ejercicio de su poder. Él lo ejerce según quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y nunca ha de ser modificado su plan simplemente porque nosotros pensemos hacer las cosas de la manera como a nosotros se nos ocurre que puede ser mejor. En su providencia, Dios anula sabiamente los propósitos y los deseos de los hombres, estorbándonos para que las cosas se hagan no de acuerdo a lo que nosotros estemos tratando de hacer, sino
a la voluntad de Él. Esto a veces no lo entendemos y, como dice la Escritura, profesando ser sabios, nos convertimos en necios. Al insistir nosotros en hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios, simplemente lo que estamos manifestando es una necedad. Nosotros podemos hacer planes sobre la forma de involucrarnos en la obra del Señor, pero Él es el que ha de ser que finalmente dirija nuestros pasos por el camino que Él quiere que sigamos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Jeremías también dijo en el capítulo 10, versículo 23: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios es el que debe dirigir nuestros caminos y nosotros solamente nos toca no resistirnos a su voluntad. El propósito de este mensaje es que aceptemos que si queremos involucrarnos en la obra del Señor, ha de ser de acuerdo a su voluntad y no a nuestros necios razonamientos. Vamos a leer el pasaje y hacemos una oración. Romanos capítulo 15, versículos 22 y 24. Dice la palabra de Dios: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando hacer desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Oremos, hermanos. Señor, es nuestro deseo ardiente ser siervos útiles a tu obra, pero conociendo nuestra naturaleza, sabemos que muchas veces, por querer cooperar más de lo que tú nos demandas, entorpecemos tu obra, la que finalmente ha de hacerse de acuerdo a tus designios y no a los nuestros. Te pedimos, Señor, nos des el razonamiento correcto de las cosas que deben ser llevadas a cabo de acuerdo a tu plan perfecto. Y que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos o emociones al querer hacer las cosas que tú no nos has demandado. Y que solamente atendamos a tu voz, que hemos de escuchar a través de las circunstancias que nos han de determinar si estamos haciendo las cosas como tú las has planeado o solo son buenas intenciones de nosotros, pero que no están dentro de tu voluntad. Ponemos en tus manos este mensaje para que nos hagas entender cuál es la forma como debemos involucrarnos en tu obra. Te lo pedimos en nombre de aquel a quien tenemos que proclamar, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos sentamos, hermanos, por favor. Pablo nos muestra en este pasaje algunos aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta cuando tratamos de involucrarnos en la obra del Señor. Primero veremos que puede haber impedimentos en nuestro trabajo. Después veremos que debemos tener claro cuál debe ser el lugar donde tenemos que ir a trabajar. Y finalmente el pasaje nos enseña a considerar que si estamos en el camino correcto, el Señor ha de suministrar todos los medios necesarios para llevar a cabo su obra. Entonces vamos a empezar, hermanos, en el versículo 22. Vamos a ver primeramente los impedimentos. Dice Pablo: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros.
este versículo 22 es un versículo que sirve de transición entre lo que vimos la última vez en el versículo anterior y lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo tenía sus razones que le habían impedido visitar la iglesia de Roma. Él había explicado el enorme trabajo que había hecho al tener que predicar en una región tan grande. Recuerden, él dijo, desde Jerusalén hasta Ilírico. Él había empleado un gran esfuerzo, según dice el versículo 20, en esta obra que el Señor le había encomendado. Esto era realmente lo que le había impedido a Pablo ir a Roma. Su deseo lo había expresado desde el primer capítulo de esta epístola, que en el versículo 13, si ustedes lo recuerdan, hace 5 años lo vimos, no creo que se les haya olvidado. Pablo dijo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo había sido estorbado para ir a visitar a la iglesia de Roma, pero a pesar de haber sido estorbado, él, siendo un siervo fiel del Señor, siempre estuvo sujeto a la dirección que el Señor le indicaba y no a los deseos o anhelos que él personalmente estuviera teniendo. La fidelidad de Pablo a su llamado le había impedido hacer muchas de las cosas que a él le hubiera gustado hacer, incluyendo hasta ese momento, por ejemplo, esto que estamos hablando, el de visitar la iglesia de Roma. La palabra que aparece ahí, impedido, se refiere a cualquier clase de obstáculo, impedimento o entorpecimiento que continuamente le estaban imposibilitando a él para visitar a la iglesia de Roma. Esta palabra nos habla de que había tenido obstáculos que eran infranqueables a su paso. Literalmente habla de haber sido estorbado, no lo dejaban pasar para que él fuera a la iglesia de Roma. Pablo siempre estuvo consciente para qué era para lo que el Señor le había llamado. Él tenía que ir a abundar la obra del Señor entre los pueblos gentiles. Ese fue el ministerio de Pablo. Y era necesario que la palabra de Dios fuera escuchado en todo lugar y dejar en esos lugares que él pasaba centros de congregación donde se siguiera predicando el evangelio. Esas eran las demandas urgentes que tenía que cumplir. El tiempo para ir a Roma no había sido conveniente en esos momentos y por esta razón no podía ir a ellos. Esto es lo que le había impedido muchas veces ir hacia lo que él personalmente hubiera preferido. Esto es lo que a él le había estorbado. Estaba consciente de la necesidad que tenía de ir a esos lugares en donde nunca habían oído el mensaje de Dios. Había un llamado urgente de ir a predicar el evangelio, donde la luz del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo, era necesario que alumbrara las tinieblas que existían en esos lugares. Entonces era incongruente dejar de ir a esos lugares para ir a un lugar, a la iglesia de Roma, donde el mensaje de Dios ya había sido predicado. Él había dicho en el versículo 20 que su esfuerzo era predicar el evangelio en donde Cristo no hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y esto es precisamente por lo que el Señor le había estorbado, que tenía que ir a hacer a la iglesia de Roma, donde ya había sido predicado el evangelio. Pablo, no se había olvidado de la iglesia de Roma, a la cual, sin siquiera conocerla, le tenía un especial afecto. Pero el Señor le había puesto sobre esa región y hasta que no terminara con esa misión que tenía, no podía cumplir con el deseo personal que él tenía.
Pablo había venido rogando a Dios durante mucho tiempo para que él pudiera visitar la iglesia de Roma, a fin de que él pudiera irles a ministrar y también para que pudiera ser ministrado. Si ustedes recuerdan nuevamente el capítulo 1, de los versículos 10 al 11, Pablo había dicho, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La palabra rogando que ocupa aquí Pablo señala el sentido de necesidad que es el motivo de la petición que estaba haciendo Pablo. La frase al fin indica que es un anhelo que estaba largamente postergado. El hecho de que Pablo deseaba hacer desde hace mucho tiempo ir a Roma, no solamente lo vemos aquí en esta epístola, hay otros pasajes dentro del Nuevo Testamento donde se nos habla de ese anhelo que Pablo tenía por ir a Roma. Sin embargo, no era el plan de Dios que Pablo fuera a predicar a Roma. Él esperaba que este impedimento que tenía se consolidara de tal manera que ya pudiera él ir a Roma sin sentir que estaba abandonando las iglesias que estaban necesitando de su presencia. Él consideraba que ahora era el momento oportuno por cumplir ese deseo que había tenido durante largo tiempo. Siendo Roma un lugar en donde había ya muchos que habían aceptado el mensaje del Evangelio, para Pablo hubiera sido realmente cómodo, hubiera sido menos peligroso ir donde entenderían y le agradecerían sus mensajes, sin que nadie le molestara. Pero Pablo no estaba pensando en su comodidad, no estaba pensando en su seguridad. Seguramente, si él iba a Roma, podía ir a transmitir ese mensaje en una forma tranquila. Pero al lugar donde había sido mandado, era un lugar donde su mensaje no iba a ser aceptado de una manera agradable. Donde sabía que las personas que escucharan ese mensaje podían tratarlo con violencia. Pero esto no le impidió continuar con aquello que él sabía que le había mandado el mismo Señor Jesucristo. La iglesia de Roma ya tenía la medicina que Pablo andaba ofreciendo en los lugares donde abundaban los enfermos. En esos lugares la gente se estaba muriendo por la falta de un alimento espiritual. Y la iglesia de Roma, el Señor ya había provisto la medicina suficiente para que no hubiera enfermos. Pablo voluntariamente se había sujetado a la voluntad de su Señor y dedicó con afán su vida para cumplir con la misión que Él le había encomendado. Y solamente dejaría de hacer aquello si el mismo Señor lo enviara a otro lugar. Y el deseo es que el Señor lo enviara a la ciudad de Roma. Veamos ahora otro aspecto que debe tomar en cuenta una persona que desea participar en la obra de compartir el Evangelio. Ya vimos que en primer lugar es probable que la persona que quiera involucrarse en una misión o en el Evangelio tenga impedimentos para ir a ese lugar. Ahora también debemos considerar ¿cuál debe ser el lugar en donde vamos a trabajar? Podemos verlo ahí en el versículo 23 y en la primera parte del versículo 24, donde vamos a analizar el lugar. Dice Pablo, pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones, Pablo sentía que su posición había cambiado. Él veía que ya prácticamente no había ningún impedimento para cumplir ese viejo deseo.
lo que lo ataba a esos lugares por donde había estado, ya no era motivo para que permaneciera en esos territorios que él decía que no tenía más campo de acción en esas regiones. Desde luego debemos considerar el sentido limitado que Pablo tenía de la extensión del mundo. Pablo no conocía lo que nosotros conocemos de el mundo de la tierra, que ahora a través de un satélite lo podemos ver completamente. Para la época de Pablo, el mundo era muy pequeñito. Pablo tenía la idea de cumplir con la gran comisión de ir a predicar hasta lo último de la tierra. Esto para él significaba ir a la parte más occidental de la tierra que hasta ese momento era conocida. Él pensaba que en la parte occidental de Europa se acababa el mundo, que ya no había nada más. Y no era propiamente que Pablo no tuviera un lugar donde predicar en el territorio donde él había evangelizado. Desde luego que él podía ser predicado en cualquiera de las iglesias que él hubiera plantado. Pero recordemos que el ministerio de Pablo era el de ser pionero, es decir, el que él fuera el primero en llevar el mensaje del evangelio donde todavía no se conocía. Ese era el ministerio de Pablo. Para eso lo había llamado el Señor Jesucristo. En todos esos lugares donde él andaba en esos momentos, él decía ya haber cumplido con llevar desde el principio el mensaje de Dios. Y eso es lo que consideraba que lo estaba liberando en ese momento para poder ir a predicar a otras regiones. Después de andar varios años por esa región, Pablo consideró que ya no quedaba más que hacer en esos lugares. La actividad misionera de Pablo se extendió desde Siria hasta Grecia. Solamente le quedaba de Grecia para más allá. Ya lo había dicho en el versículo 19, dijimos desde Jerusalén hasta Ilírico. Y esto fue en un tiempo aproximadamente de 10 años que Pablo ocupó para llevar el evangelio a todas esas regiones. Él había centrado su ministerio en las ciudades más importantes, recordemos, como Corinto, Tesalónica, Filipos y Éfeso. De su labor en esas ciudades se establecieron en ellas grandes comunidades cristianas. La labor de Pablo había rendido fruto y él sentía que ya había cumplido con lo que le había mandado el Señor Jesucristo. Es verdad que existía mucho trabajo todavía, pero la idea de Pablo al fundar iglesias en lugares estratégicos era con la idea de que cada iglesia que había establecido tendría que cumplir con su trabajo de evangelizar las áreas que eran circundantes. Había todavía muchas personas que seguramente no habían oído el mensaje de Dios, pero ahora dentro de cada zona siempre había una congregación cristiana en donde se estaba predicando el evangelio de Cristo. La responsabilidad de alcanzar a esas personas para Cristo era ahora de esos ancianos que Pablo había establecido en cada una de las iglesias, en las iglesias que él había fundado. Es decir, en todas las naciones que se encontraban en el lado oriental del Mediterráneo, Pablo ya había cumplido con su misión y ya no tenía más campo de acción. Consideraba esencialmente cumplida su misión en aquellas regiones y conociendo que su labor debería continuar, como le dijo Cristo, hasta lo último de la tierra, poniendo todas sus fuerzas a disposición de la causa del Evangelio. Ahora, al ya no tener más campo en esas regiones, él dirige su mirada hacia el occidente para continuar la obra que el Señor le había pedido, el de seguir llevando la verdad a tierras paganas en donde nunca se había escuchado un mensaje de Dios, donde Cristo nunca hubiera sido nombrado. Y entonces continuar fundando nuevas iglesias en donde se siguiera predicando el evangelio de Cristo. Y de camino
para allá, se encontraba precisamente cumplir su viejo anhelo. Se encontraba en ese camino la ciudad más importante del Imperio Romano, Roma, y en ella quizá la comunidad más importante de cristianos que existía en Europa. Continúa diciendo Pablo, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Nuevamente, regresándonos al capítulo 1, al versículo 11, Pablo había manifestado ese deseo. Él dijo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Había un profundo anhelo de parte de Pablo de ir a Roma que respondía al afecto que él sentía por los creyentes romanos, que sin conocerlos personalmente, a la mayoría de ellos, sabía que había un amor entre hermanos que los unía a ellos con él y a él con ellos. Esta palabra griega que ocupa para expresar el deseo habla de un interés vehemente, profundo e intenso de una persona que sin conocer siquiera el lugar tenía nostalgia, tenía añoranza por llegar a ese lugar, un celo por compartir con ellos las enseñanzas del Evangelio. Ahora que Pablo consideraba que su misión en aquella región había terminado, podía pensar que podía cumplir con aquel anhelo que tenía de visitar. No, su interés no era visitar la ciudad de Roma, sino visitar la iglesia de Roma, con la cual había tenido comunicación por escrito. Visitar una ciudad tan esplendorosa como era la ciudad de Roma en aquel tiempo, la capital del imperio, bueno, pues tenía su importancia. Era una ciudad esplendorosa, podía ser el anhelo de cualquier persona ir a esa ciudad, a ver de cerca al emperador, a ver de cerca al senado que gobernaba el imperio. Este era un interés genuino de cualquier extranjero, pero Pablo deseaba ver a aquellos hermanos que él les había llamado amados, que les dijo que eran llamados a ser santos y cuya fe, dijo en el versículo 8 del capítulo 1, era divulgada por todo el mundo. Era una iglesia especial, era una congregación sana, una congregación sabia, que estaban proclamando en una forma correcta el mensaje de Cristo. Quería estar junto a ellos, tener una comunión íntima con ellos, y para comunicarles, dice ahí en el versículo 11, algún don espiritual a fin de que fueran confirmados. Sin embargo, la visita en sí a Roma no era su objetivo principal. Era un deseo, era un anhelo, pero no era el objetivo principal. Visitar Roma no era la meta final del apóstol. No obstante, visitar a sus amigos cristianos en Roma era algo que él había anhelado por mucho tiempo. Pero ahora Pablo continúa diciendo, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo no estaba afirmando, y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, que Dios le hubiese llamado a ministrar en Roma o en España. No hay ningún mandamiento específico de Dios a Pablo que fuera a España. Había un llamamiento general que fuera a todos los pueblos gentiles, y obviamente España era una nación gentil. Pero Pablo tenía la firme esperanza de llegar algún día a hacerlo, e hizo planes para realizar los dos ministerios: llevar el Evangelio a España y visitar a la iglesia de Roma. De tal forma que Roma solamente iba a ser una escala en su viaje que él pretendía hacer hacia el occidente. Solamente estaría por un tiempo con sus amados hermanos de la iglesia de Roma. Su paso por la iglesia
solo sería de convivencia, más que de enseñanza, pues la iglesia ya estaba establecida. El Señor, dentro de su soberanía, determinó que esa iglesia que era quizá la más importante porque estaba en la capital del imperio, no fuera fundada por ninguno de los apóstoles. Por lo menos en las Escrituras no dice nada al respecto. Todas las demás iglesias que hemos visto ahí en el libro de los Hechos fueron fundadas por apóstoles. Pero la iglesia de Roma no dice que haya sido fundada por ningún apóstol. Es cuestionable, como dice la iglesia de Roma, que Pedro haya sido obispo alguna vez de la iglesia de Roma, pero lo que definitivamente no es posible, porque no lo dice la Escritura, es que Pedro haya fundado la iglesia de Roma. Ni tampoco ninguno de los apóstoles, incluyendo a Pablo, que tuvo una relación particular con ellos. La iglesia de Roma, cuando Pablo escribió la epístola, ya estaba bien establecida. Y el evangelio ya había sido proclamado. Por eso es que el Señor no dejó que fuera Pablo a Roma. No tenía que hacer nada a Roma más que ir de visita. Pablo ya tenía el plan de que cuando se dirigiera al occidente hasta lo último de la tierra, pasaría a visitar la iglesia de Roma. Esta es la primera referencia de la intención de Pablo de visitar a Roma. Pablo pretendía iniciar una nueva etapa en su misión de seguir llevando el evangelio a los pueblos gentiles. Y entonces Pablo empezó a mirar más allá de la región por donde él había andado, buscando lugares donde no se hubiera ido el evangelio. Y para él la tierra ya se le había acabado. Y se fijó en el occidente, que estaba la península ibérica, y decidió ir para allá. La península ibérica, que es donde se encuentra España, era un lugar muy poblado, y lo es actualmente también. Y era la tierra más occidental de Europa, por lo cual era el lugar perfecto para que Pablo continuara y terminara su tarea de predicar el evangelio, siendo pionero por parte de Cristo. Era en aquellos tiempos ese lugar el límite del mundo civilizado. Las personas creían que más allá ya no había nada, que ahí se acababa la tierra. Ese era quizá lo que más le atraía a Pablo para llegar a ese lugar. No se sabe con certeza, no lo dice la Escritura, si este propósito de Pablo se cumplió en alguna ocasión. Pero la Biblia en ningún lado dice nada al respecto. Aunque la tradición y los escritos posteriores le dan cierta certeza de que esto realmente ocurrió, no hay ninguna certeza en las Escrituras de que Pablo haya ido a España y haya cumplido con ese deseo. El Señor lo llevó hasta donde Él quería que fuera. Donde Pablo quería ir era solamente un deseo personal. Uno de los padres apostólicos fueron los primeros hombres que vivieron después de la muerte de los discípulos de Cristo, de los 12 apóstoles. Uno de esos padres, llamado Clemente, escribió una epístola donde dice que Pablo llegó hasta los límites del oeste, lo cual pudiera referirse que sí llegó a España. Pero este escrito no es bíblico. Es solo una tradición y no lo podemos considerar infalible como son las demás escrituras. En la ciudad de Tarragona, en España, hay un monumento donde dice que Pablo estuvo en ese lugar. Pero no hay evidencia ni bíblica ni histórica de que esto haya sido cierto. Después de la muerte de los apóstoles, muchos lugares se empezaron a adjudicar la visita
de tal o cual apóstol sin que haya ninguna evidencia de ello. Simplemente la tradición de aquellas ciudades dicen que en ese lugar estuvo tal o cual apóstol. Hay muchos lugares donde dicen que estuvo Santiago, donde dicen que estuvo Bernabé, donde dicen que estuvo Judas, donde dicen que estuvo Pedro, como en la ciudad de Roma. Este es precisamente uno de los casos que dicen que Pablo finalmente llegó a España, pero no hay nada que pueda demostrar que esto realmente sucedió. Los planes de los hombres siempre están sujetos a la voluntad de Dios. Efectivamente, Pablo llegó a visitar la ciudad de Roma, pero no como él lo había planeado. No iba a llegar a Roma camino a España. Él llegó a Roma camino a la prisión. Y después de salvar la vida milagrosamente de un naufragio. Aún así, en esta forma tan crítica que Pablo llegó finalmente a Roma, no por sus propios pies, sino porque lo llevaron, el Señor siguió utilizando al apóstol en sus prisiones de Roma. Pablo siempre estuvo consciente de su dependencia de Dios. El ministerio de Pablo se caracterizó por obedecer aquello que Dios le estaba dirigiendo. El último aspecto que debemos tomar en cuenta cuando deseamos ir a compartir la palabra de Dios y que nos enseña este pasaje es el de que para toda misión misionera o evangelística necesitamos ayuda. Entonces, en la segunda parte del versículo 24 vamos a ver la ayuda. Dice: porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Desde luego Pablo no se refería a que siendo su meta el viaje a España iba a pasar rápidamente a saludar a sus hermanos de la iglesia de Roma. Pablo tenía dos objetivos para visitar la iglesia de Roma. Su meta final era llegar a España, pero su anhelo era pasar un tiempo con la iglesia de Roma. Hubiera querido, por el cariño que le tenía a la iglesia, quedarse un poco más de tiempo. Pero el apóstol no perdía de vista que la meta principal no era Roma, pues ahí ya se había compartido el evangelio, sino era España, donde seguramente nunca habían oído nunca de Cristo. Aparte de darse el gusto de ver a los miembros de la iglesia, Pablo quería ser encaminado por ellos, dice el pasaje. Él iba con la disposición de ayudar a la iglesia en lo que él pudiera hacer por ellos, pero al mismo tiempo él deseaba que la iglesia lo apoyara en el plan misionero que él tenía para llegar a España. Podía colaborar con la iglesia de Roma en algún ministerio, pero al mismo tiempo él quería involucrar a esa iglesia en la misión que él quería hacer en España. Cuando Pablo dice que quería ser encaminado por ellos, implicaba que deseaba una ayuda de ellos. Para toda obra evangélica es necesario recibir ayuda de tipo material. La palabra encaminado en su idioma original significa enviar o ayudar a alguien a continuar su viaje, ya sea en el sentido de proveerle todo lo necesario para el viaje, o de acompañarle, o de simplemente escoltarlo, pero también implica que le ayuden económicamente, con las necesidades que tuviera para llegar a su destino. Denota la provisión de un apoyo material. Es lo que cualquier misionero cristiano necesita para llevar a cabo la obra que el Señor les encomiende. La frase ser encaminado es utilizado a menudo con esta misma idea en varios escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Tito 3, capítulo 13, Pablo le dice a su discípulo, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales
con solicitud, de modo que nada les falte. He ahí la idea de que encaminar significa darles para que nada les falte. También en 3 de Juan, en el versículo 6, tiene el mismo uso. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Era una ayuda material que necesitaban para continuar con su viaje. Pablo esperaba que la iglesia de Roma le ayudara proveyéndole todo lo necesario para su viaje a España. Esa había sido siempre la forma como los misioneros podían llevar a cabo su ministerio. El Señor le provee a los misioneros todo lo necesario a través de las congregaciones que están cerca de ellos. Así es como actualmente los misioneros andan por todo el mundo con la ayuda de las congregaciones que están cerca de ellos. Ser encaminados no se refería solamente a encomendarlos a la gracia de Dios, aunque esto definitivamente era elemental. Pero el uso de la palabra incluía la provisión de cosas materiales, como darles guías, como darles información, como darles provisiones e inclusive darles dinero en efectivo. También la palabra se utilizaba en referencia a la costumbre que se tenía en la iglesia primitiva de disponerse a acompañarlo, a darle personas para que lo acompañaran, a darle abundantes provisiones. Cualquiera que fuera enviado a un campo distante a predicar la palabra de Dios necesitaba de toda esa ayuda. Cualquier misionero evangelista que salga a lugares remotos a compartir el evangelio, es necesario ayudarle en todo aquello que las congregaciones puedan ayudarlo. Finaliza el texto diciendo, una vez que haya gozado con vosotros. Nuevamente, regreso al capítulo 1, capítulo 12, Pablo manifestó cuál era el motivo de su deseo. Él dijo, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El objetivo de Pablo de ir a visitar la iglesia de Roma era recíproco. Esto es para que mutuamente fueran confortados. Pablo mostraba un atributo más en esta parte de su carta. Aunque él era un hombre preparado, recordemos, Pablo era un erudito y había sido usado por Dios en gran manera, él nunca creyó estar fuera del alcance de que pudiera ser edificado espiritualmente por otra persona. La palabra original para confortado indica el de ser animado y consolado. Pablo necesitaba de las palabras amorosas de sus hermanos de la iglesia de Roma. Pablo esperaba que al pasar a Roma pudiera disfrutar de la comunión con sus hermanos de la iglesia de Roma. No solamente sería el placer de estar en medio de ellos, que estar junto de ellos, sino el aliento mutuo que se iban a dar al estar en una cercanía cuando Él los visitara. La frase que dice, me haya gozado, tiene la idea de una satisfacción completa. Literalmente significa estar lleno, estar colmado, estar saciado. Esto es lo que significaba para Pablo el que llegara a cumplir su anhelo de visitar la congregación de la iglesia de Roma. Hermanos, este pasaje tiene grandes enseñanzas para todos aquellos que tienen el deseo en su corazón de ir a predicar la palabra de Dios a otros lugares. Para todas estas personas deben entender que las cosas han de ser como Dios las ha programado, no como nosotros las programemos. Esto es lo que hemos estado viendo en este mensaje. La vida misionera de Pablo es un ejemplo. Solamente bajo la providencia de Dios y su dirección es como nosotros podemos integrarnos a una obra de Dios.
Pablo se vio impedido por el mismo Señor de ir a predicar su palabra a Roma. Nuevamente recordemos lo que vimos en capítulo 1, versículo 13. Él dijo: he sido estorbado. El Señor le puso obstáculos para que no fuera a Roma. En Hechos 16, versículos 6 al 10, Pablo dice que él, queriendo ir a predicar a Asia, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo. No bastan las buenas intenciones de ir a querer a predicar la palabra de Dios a algún lugar. Tiene que estar esto supeditado a que Dios esté de acuerdo que vayamos a ese lugar. Pablo entendió que sus planes siempre estaban supeditados a la dirección y a la revisión de Dios. No es donde nos gusta ir a evangelizar, sino donde el Señor nos envíe o no nos envíe. Hermano, como Pablo, si tu deseo es ir a evangelizar, pon tus deseos y planes en las manos de Dios para que Él corrija esos planes o quizá los anule. Todo de acuerdo a su propósito, todo de acuerdo a su voluntad. No trates de ir en contra de ella. Dios tiene el control soberano de todas las cosas. Él es un Dios de orden y hace que se lleven las cosas, por más imposibles que parezcan, si eso está dentro de su voluntad. Si hay muchos obstáculos para cumplir con tu misión, pero el Señor quiere que vayas ahí, Él va a quitar todos esos obstáculos, por muy imposible que parezcan. Si tu deseo es ir a cooperar con la obra del Señor, pues tienes un buen deseo y debes confiar en la providencia del Señor. Sin embargo, a pesar de que la obra que deseas pueda ser muy abnegada y espiritual, según tus propios pensamientos, siempre debe someterse en todo momento a que Dios esté aprobando ese trabajo que quieres hacer. Muy importante es que sigas el ejemplo de Pablo cuando decidas ir a determinado lugar a evangelizar. No vayas ya donde hay otros hermanos que están evangelizando para no edificar sobre fundamento ajeno, dijo Pablo. Puede ser muy atractivo y emocionante para ti ir a determinado lugar, pero no será el lugar que Dios tiene para ti. Si Él ya está ocupando en ese lugar a otra persona. Dios, para cumplir sus propósitos, puede utilizar hasta el mismo Satanás para estorbar tus planes. Esto es bíblico. En 1 Tesalonicenses 2, capítulo 18, también Pablo dijo: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. No es el lugar al que nosotros nos agrade, es donde el Señor le interesa que vayamos, aunque no nos guste el lugar. Pablo fue a los lugares más hostiles, a donde corría peligro. Él quería ir a España, pero el Señor lo envió a donde su vida corría peligro. Es la gracia de Dios la que nos debe hacer preferir lo que es conveniente para la obra del Señor y no lo que es conveniente para nuestros intereses. Desde luego que cuando nosotros hablamos de ir a predicar la palabra de Dios, bueno, pues nos gustaría ir, pues no a España, nos gustaría ir a París, a Londres, a Roma, a Nueva York. Son lugares muy interesantes para ir a predicar el Evangelio. O quizá, si somos aventureros, nos gustaría ir a internarnos a la selva del Amazonas, o irnos al Polo Norte, o en medio de un conflicto bélico, simplemente para satisfacer nuestro espíritu aventurero. Pero quizá la voluntad de Dios es que no vayas a lugares tan distantes, sino que vayas aquí a las ciudades perdidas que hay en la Ciudad de México, donde hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. O quizá que vayas a evangelizar aquellas rancherías aisladas de la civilización aquí en nuestro país, donde no hay nada más que inconversos. Busca la voluntad de Dios para que prefieras lugares en donde es más necesaria tu presencia. No te sientas frustrado si nadie te presta ayuda o te encamina, como dice Pablo, para que vayas a hacer una obra a Cancún.
Pablo quería ir a Roma, Pablo quería ir a España y sus planes fueron frustrados. Nunca llegó a España y llegó a Roma no como él lo deseaba. Solamente llegó a Roma para que fuera decapitado por los enemigos de la fe. Esto no estaba en los planes de Pablo. Si el lugar que has escogido para evangelizar es el mismo que Dios quiere que tú vayas, en su providencia misericordiosa, Él pondrá delante de ti a las personas que te van a encaminar, como lo hizo con todos aquellos hombres que utilizó para difundir su palabra. Pero si no hubiera nadie que te proporcione los elementos necesarios para hacer la labor que tú pretendes, no juzgues a esas personas, no juzgues a esas congregaciones, pues no será por su falta de colaboración hacia las cosas del Señor, sino porque el Señor te está cerrando las puertas porque no quiere que pases por ahí. Aunque a ti te parezca muy noble la obra que quieras emprender, no es la voluntad de Dios que tú vayas a esos lugares. Las obras que son del Señor perseveran. Las obras que son del hombre terminan muy pronto. Muchas iglesias tienen ideas quizá nobles de levantar congregaciones por cualquier lado sin esperar la dirección del Espíritu del Señor. Muchas veces las obras son levantadas forzando las situaciones, lo que hace que al final, si esta obra no es de Dios, pues seguramente fracasa. O estaremos cooperando con Satanás a levantar iglesias que no son de Cristo. Pero si eso satisface nuestros deseos personales, simplemente estaremos haciendo nuestra voluntad o la voluntad de Satanás, pero nunca la voluntad de Dios. Aunque nuestros deseos sean sanos, no hagamos las cosas a nuestra manera. Hagamos siempre la voluntad de Dios. Esto mismo nos enseñó Cristo. En Juan 5:30, el Señor dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Esto debemos entenderlo. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Dice el Señor: según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos en este día por tu palabra, que nos orienta acerca de cómo debemos trabajar para tu obra. Consideramos que normalmente somos negligentes para colaborar en tu obra, por lo que te pedimos, Señor, que de acuerdo a nuestras limitaciones, nos des oportunidades para compartir tu evangelio, ya sea en una misión, ya sea en una campaña de evangelismo, o simplemente delante de una persona inconversa a la que podamos compartir tu palabra. Te pedimos que estemos atentos para entender tus propósitos y seamos obedientes a ellos, pues solamente queremos darte la gloria dentro de estas dificultades que nosotros tenemos para compartir tu palabra. Señor, te lo pedimos en nombre de aquel a quien queremos servir, en nombre de Cristo Jesús. Amén.